Hola chicos, ¿cómo están? Pues como verán el día de ayer empezamos un nuevo tema sobre los chistes. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver en qué consisten o cómo es que se forman este tipo de chistes. En los chistes nosotros normalmente los utilizamos para hacer reír a otra persona o para dar a entender cierta cosa, pero de manera graciosa. Pues bueno, en los chistes también se incluyen dos maneras o dos tipos de juegos en las que están conformados o cómo es esta estructura cuando uno crea un chiste. Entonces vamos a ver en qué consisten estos dos juegos. Primeramente tenemos que un chiste son textos breves que precisamente tienen la intención de hacer reír a otra persona. Ahora, algunos juegos que utilizan estos chistes son principalmente dos tipos. El primer juego consiste en la polisemia. La polisemia o ambigüedad, que es lo mismo, quiere decir cuando nosotros le damos el uso de una palabra, específicamente alguna palabra que viene en el chiste, que hace que resalte encima de todo el chiste o de toda la frasecita. Entonces, el uso de esta palabra tiene diferentes significados o lo podemos interpretar de otra forma. Por ejemplo, aquí tenemos una araña. Nosotros cuando normalmente escuchamos la palabra araña, nosotros pensamos en el animal, pero dentro de un chiste puede abarcar también, como se supone que es ambigüedad, quiere decir que son dos tipos de significado o interpretaciones. También cuando escuchamos araña es, por ejemplo, cuando un gato te araña, no precisamente el animal. Entonces ahí ya tenemos dos tipos de interpretaciones. Ahora, el siguiente juego de palabras es el calambur. El calambur consiste en unir o separar una palabra, ya sea en dos partes o más. Entonces, estas palabras para que se entienda otra cosa. Un ejemplo puede ser si escuchas la palabra Veracruz, te recuerda primero a un estado. Pero normalmente a veces en los chistes te separan estas palabras o las juntas. Y la otra puede ser que el primero es que es Veracruz de un estado. Y el siguiente es cuando se separa, en este ejemplo, y quiere decir ver a cruz. Entonces, estos son los dos diferentes tipos de juegos que se hacen principalmente en un chiste. El primero, vamos a volverlo a repetir, es la polisemia, que es cuando escuchamos una sola palabra, pero quiere decir o nos da dos interpretaciones diferentes. O sea que tú puedes entender una cosa, pero el chiste te puede dar otra manera diferente. Y el otro juego, que es el calambur, pues es separar las palabras, como aquí lo separamos, de Veracruz con ver a cruz. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de estos chistes. El primer chiste, por ejemplo, del juego de polisemia, es el de, ¿cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? Pues se llama Pi 9. Ahí ya entendiste la diferencia o lo que quiere decir la polisemia. Está jugando con la palabra y te está dando a entender otra cosa. Porque dice Pin 8. Entonces el hermano mayor de Pinocho es Pin 9. Porque ¿qué sigue después del 8? Sigue el 9. Ahora vamos a ver un ejemplo de un chiste de calambur. En este caso quiere decir, por ejemplo, ¿cómo se llama un oso que cuenta chistes? Se llama chistoso. O sea, que se llama el oso chistoso. ¿Por qué? Porque es chist de chiste y oso porque se supone que es un oso el que te está contando el chiste. Entonces ahí ya jugamos con dos diferentes formas o separamos una palabra. En ese caso del chiste del oso, pues quiere decir que ahí juntamos dos palabras que lo juntamos y formamos una sola, que fue chistoso. Entonces, estos son los dos ejemplos o los dos tipos de juegos que nosotros normalmente encontramos en un chiste. El ejercicio que tú vas a hacer, te voy a poner tres adivinanzas, las cuales vas a tener que copiar en tu cuaderno y me vas a tener que escribir a qué tipo de chiste crees que pertenece o qué tipo de juego es el que se está llevando a cabo en ese chiste.
por último, vamos a ver un ejemplo que es el de ¿por qué está triste el libro de matemáticas? Porque tiene muchos problemas. Entonces, a ver, vamos a ver si tú adivinas de qué tipo de juego de chiste quiere decir o nos trató de interpretar este chiste. ¿El de polisemia o el de calambur? Exacto, es el de polisemia. ¿Por qué el de polisemia? Porque nos da a entender, dice que tiene muchos problemas el libro de matemáticas, pero no te está hablando de exactamente de problemas matemáticos, o a lo mejor no te está hablando de temas, de problemas que tú tienes normalmente en tu vida cotidiana, sino te está hablando de problemas matemáticos. Entonces ahí fue un chiste de polisemia. Entonces, así vas a hacer tú los ejercicios. Vas a copiar el chiste que yo te voy a poner ahí, lo vas a leer, porque esa es la primera clave para saber a qué tipo de juego es el que tiene este chiste. Entonces, vas a tener que copiar el chiste, lo vas a tener que leer muy bien y me vas a tener que escribir a un ladito del chiste a cuál crees que pertenece, de polisemia o calambur. Y bueno, esto sería todo, y si tienes alguna duda me la puedes comentar y te estaré ayudando. Adiós.